Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Seguimos peleando todavía con el bicho del COVID. Sigue haciendo estragos alrededor nuestro y sigue llevándose gente. Así que necesitamos redoblar los cuidados, tener cuidado con la gente con la cual nos reunimos y sobre todas las cosas, estar siempre, siempre en la promesa de Dios. Él ha prometido guardarnos, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero la palabra habitar indica que hay que estar con Él, hay que vivir donde Él vive y que Él viva donde nosotros vivimos. Así que, hermano, habitar bajo la morada del Omnipotente es estar con Él todo el tiempo. Así que, bueno, hermano, hoy quiero compartirte, seguir compartiéndote por el camino de Abraham, el camino de la fe, el camino que necesitamos llevar todos y cada uno de nosotros, el camino que vamos a transitar día con día, un camino tan especial, pero un camino tan lleno de exabruptos, pero necesitamos conocerlo, ¿verdad? Necesitamos conocerlo. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros podemos hacer un comparativo entre Abraham y nosotros. Por ejemplo, Abraham fue elegido, ¿verdad? Pero nosotros también. Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela, de su casa. Nosotros también, al arrepentirse, es exactamente lo mismo. Abraham tuvo que salir de su cultura, de su familia y del sitio donde vivía. Para poder ser una persona nueva, casi hay que abrir a alguien de adentro, sacarle todo lo que tiene ahí rezagado y darle la oportunidad de que se viva una vida nueva. Abraham Abraham hizo un altar, un convenio, un pacto especial con Dios. Sin ese pacto yo creo que nadie puede estar con Dios. Ese altar o ese pacto lo hizo en Hebrón, porque Hebrón significa eso, pacto o alianza. Y vimos que antes de eso tuvo dos altares, lugar de las ofrendas, lugar donde se comunicaba con Dios, etcétera. Uno lo hizo bajo sus propias fuerzas, y no tuvo resultados. El segundo lo hizo cerca de la casa de Dios, pero no estaba en la casa de Dios. Y el tercero, bajo la orden de Dios. Nosotros podemos obedecerle a Dios como querramos, pero no vale hasta que hacemos las cosas como Dios lo ha pedido. Esas cosas no cambian, tienen que sucederse una tras otra. Después miramos que después de haber establecido un sitio, un compromiso con Dios, Abraham tuvo que elegir un sacerdote, Melquisedec. Lo reconoció, recibió pan y vino, y Abraham le dio los diezmos de todo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote según ese orden, ¿verdad? Para eso mandó ese sacerdote nuestro Padre, para que pudiéramos comprender que existe una orden sacerdotal más allá de los levitas. Y esa orden sacerdotal recibe diezmos, como hoy el sacerdocio de Melquisedec lo sigue recibiendo, ¿verdad? ¿Quién es el sacerdocio de Melquisedec? Los ministros de Jesucristo. También, hermano, necesitamos entender que nosotros necesitamos pagar el diezmo, así como Abraham lo pagó, también nosotros. Abraham recibe promesa de descendencia, nosotros también. El Señor dijo, ve a todas las naciones y haz discípulos. Esos discípulos se van a convertir en hijos. Y bueno, hermano, miramos cómo Abraham va teniendo esa circunstancia. Y por último, Abraham recibe la orden de confirmar el pacto. ¿Cómo se confirma el pacto? Mediante la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión. Una señal en la carne, una señal en tu cuerpo. Sin embargo, dice el libro de Romanos, ¿verdad? Que la verdadera circuncisión es la que se hace en el corazón. Cuando realmente rompes, cancelas tu apego hacia el mundo. Vives en el mundo, pero ya no perteneces a él. Entonces te das cuenta, hermano, que no es fácil, no es nada fácil. En el camino de Abraham vamos conociendo varias cosas. Una de ellas es que el Señor eligió a un pueblo para que fuesen sus hijos, su familia, ¿verdad? Vayamos pues a Éxodo capítulo 19.
Éxodo capítulo 19, en el versículo 5 dice la escritura: ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí vemos que Dios quiere que nosotros seamos, primero, un reino de sacerdotes y dos, gente santa, gente comprometida, gente santificada para Dios. La palabra sacerdote significa pontífice o puente, intermediario o mediador. Son todas las palabras que significa sacerdote, ¿verdad? Cuando piensas en un sacerdote, estás pensando en un intermediario, estás pensando en un puente, pontífice, o estás pensando en un mediador, el que une una parte con otra. Bueno, pues eso es lo que el Señor quiere que tú seas. Eso es lo que quiere que su pueblo, su familia, pueda unir a la gente con Él, mediante un ciclo conocido como la reconciliación. Ahora nosotros vamos, compartimos la palabra de Dios, le decimos a la gente: ándale, reconcíliate con Dios. Está de buenas el Señor, no quiere contemplar ninguno de tus pecados. Solamente te dice: ¿verdaderamente lo quieres? ¿Verdaderamente lo anhelas? Y la puerta está abierta. Así que tú y yo, hermano, recibimos el ministerio de la reconciliación también, ¿verdad? Un reino de sacerdotes. ¿Qué significa esto, hermano? Que donde quiera vas a andar diciéndole a la gente, donde quiera que camines, vas a tratar de reconciliar a la gente. A veces las personas miramos cómo se les descompone la vida que el mundo les ha dado, pero es el momento idóneo para decirles: Jesucristo te espera, ¿verdad? Hay manera de salir de este mundo. Al paso del tiempo nos vamos a ir dando cuenta que muchas personas van buscando la eternidad. Otros nada más van comiendo el pan y se sacían. Van siguiendo a Jesús porque quieren que bendiga su obra en el mundo, su obra carnal. Van siguiendo a Jesús porque quieren que se bendiga su maldad. Ellos no quieren cambio, ellos no quieren la eternidad, quieren estar bien en el mundo. Algunos de ellos van a recibir bendición, sí, van a recibir y van a comer de ese pan. Pero al final de los tiempos no les alcanzará para entrar a la eternidad. Qué triste. Entonces miramos aquí, dice la escritura, hay aquí una parte de compromiso, hay una parte que es condicional. Dice: si dieras oído a mi voz. Escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Tú no puedes ser sacerdote del Dios Altísimo si no escuchas su palabra de Dios. La palabra de Dios se escucha en el corazón. Se transforma la vida y vas cambiando paso a paso. Y dice: guardar u obedecer mi pacto. La obediencia es una parte primordial para todo. Ser un reino de sacerdotes. Hay un rey, ¿verdad? Ese rey se llama Jesucristo. Y también es un sacerdote, es el sumo sacerdote. Así que por ambos lados, Jesús es rey y sacerdote. Esto es realmente lo que era Melquisedec, un rey y un sacerdote. Y de acuerdo a ese orden, Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? El más grande, el más alto, la dignidad más alta en esa área, esa es la que tiene Jesús. Jesús ha tomado esa parte tan especial y bueno, pues ahora podemos mirarlo. Si dieran oído a mi voz y guardar en mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Así que miramos, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios anhela. Esto es lo que el Señor busca. Lo ha buscado en todos los tiempos, en todas las edades. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, el apóstol Pedro escribe esta epístola y al escribirla está diciendo aquí:
ustedes, más los que han alcanzado, los que han sido bautizados, los que han recibido al Espíritu Santo, son linaje escogido. Eso es lo que tú eres. Tú no saliste del montón, fuiste escogido, elegido. Dios puso en ti todo lo que te es necesario, dones, talentos, habilidades naturales, todo lo puso Dios para que tú sobresalieras y estuvieras listo para el llamado. Son linaje escogido, real sacerdocio o sacerdocio del rey, nación santa, y aquí te dice lo mismo, ¿verdad? Un reino de sacerdotes y gente santa. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Nosotros pues, entonces, hermano, empezamos a caminar bajo la ordenanza, bajo el camino de Abraham. Abraham, ese hombre que recibió a Jesús, que recibió al Padre, que recibió a Dios y fue transformando. Ese hombre que en la primera instancia recibe la ordenanza de salir de su casa, de su tierra y de su parentela. Quiero recordarte, aunque ya lo habíamos visto en la promesa, Génesis capítulo 12, versículo 1, dice así: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Dios te habla, dice, sal de tus cosas, sallo de ese mundo, costumbres y tradiciones, sal de tu cultura y te voy a enseñar cosas grandes. Hace algún tiempo pensaba en cómo se llevaba a cabo un nuevo nacimiento, ¿verdad? Alguien dijo que en un vaso no pueden caber dos elementos. Este vaso o tiene agua o tiene otras cosas, pero no puede ser ocupado el mismo vaso por una cantidad de agua, otra cantidad de aceite, otra cantidad de té o de café. No pueden caber en el mismo vaso. O lo llenamos de agua pura o lo llenamos de otro elemento, ¿verdad? Igual tú, hermano, cuando vienes con Cristo eres una persona que estás llena de tu tierra, estás llena de tu parentela. Esto es lo que el mundo ha hecho de ti, lo que en tu casa te han enseñado, ¿verdad? Esto se llama la educación, la cultura, las costumbres y las tradiciones que a todas formas se manifiestan. Allí están. Pero, sabes, hermano, no puede ser formado dentro de ti algo si tu espíritu está ocupado. Dos vasos no pueden contener lo mismo si están ocupados. Tú no puedes recibir en tu espíritu si estás ocupado. Así que primero hay que proceder a la limpieza. Hay que proceder a sacar. Abraham pasó 25 años, 24 años dijéramos, caminando, limpiando su ser. Él tuvo muchas luchas, ya te las mencioné, recibe la promesa, años después recibe la orden de confirmar el pacto. Abraham sale de su casa, de su tierra, de su parentela. Abraham elabora los 3 altares, defiende a su familiar Lot, ¿verdad? Y bueno, elige a un sacerdote para que sea su mediador, que sea su sacerdote, a Melquisedec, y recibe pan y vino. Abraham paga el diezmo, y bueno, podemos mirar cómo se va cambiando todo poco a poco las circunstancias, hasta que llega a Hebrón, y en Hebrón da testimonio. Y ya de ahí en adelante vemos a Abraham, un hombre de Dios, esperando el movimiento, el tiempo de Dios cuando nace su hijo, 25 años, 24 años. Salió a los 75 años, dice la Escritura, en versículo 4, capítulo 12, versículo 4. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75. Y es hasta los 100 años que él tiene su primer hijo. 24 años batallando, 24 años haciendo limpieza, 24 años. No fue fácil, hermano, no fue fácil. Pero a los 25 años dio fruto.
Se rompió la esterilidad de su vida y empezó a tener hijos. ¿Sabes, hermano? Eso es lo principal. Que se rompa la esterilidad de las personas. Y Dios quiere romper la esterilidad de tu vida. Dios no está conforme con que tú seas una persona que depende de las formas del mundo. Él te hizo único, te rodeó de santos, te metió a la iglesia, te puso ángeles que te guardaran, te metió en una guarda muy especial, su Santo Espíritu. Y sabes, espera que tú des fruto, fruto abundante. Eres un buen árbol plantado a corrientes de muchas aguas. Y todo árbol, su naturaleza es dar fruto, ni siquiera se va a esforzar porque esa es su naturaleza. Y le dice, vemos aquí en el Génesis 12, versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No necesitas tú estarte peleando con nadie. Dios es tu guarda, tu fortaleza, tu pronto auxilio. No necesitas estarte defendiendo de nadie. Cuidado, cuidado el que se meta contigo. Pero, hermano, primeramente hay que cumplir con lo primero. Sal de tu casa. Eso implica una limpieza. En Abraham costó 24 años. Él cuando sale, cuando inicia su peregrinaje en el mundo, no va solo, se lleva a Lot, su sobrino. Y hasta que años después tienen problemas, porque crecieron mucho. La bendición de Dios hace a la gente crecer, ¿sabes? Y había muchas ovejas. Y terminaron por separarse. Era lo necesario. Se separaron. Vino aquí esa separación. Y todavía tuvo que tener problemas, ¿verdad? Porque más adelante miramos cómo su sobrino Lot, siguiendo sus impulsos, su comercio, llega a Sodoma y Gomorra y pues, prácticamente llega un tiempo en donde esas ciudades llegan a Dios un clamor, ¿verdad? Porque se han pervertido terriblemente. Y dice Dios, voy a destruirlas. Dice, pero ¿cómo voy a destruirlas si antes no le aviso a mi siervo? Dios no hace nada, Él da testimonio, Él avisa, Él da esa voz de alerta para que la gente cambie. Y bueno, pues vino a hacerlo. Miramos cómo Dios le hace saber a Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Luego miramos a Abraham intercediendo. Señor, ¿destruirás esa ciudad si hubiera 50 justos? Y Dios le dice, no, no la destruiré. Pero dice 50 justos. ¿Y qué tal si son menos? Señor, ¿destruirás esa ciudad si solamente hubiera 10 justos? No, no la destruiré, dice Dios. Pero no había justos. Y él seguía, porque él recordaba, él sabía que en ese lugar se encontraba su sobrino Lot. Así que le dice, no te preocupes, voy a sacar a Lot. Y manda a los ángeles que saquen a Lot, ¿verdad? Después viene el juicio y Lot pierde su mujer, sus hijas lo emborrachan y bueno, viene toda una circunstancia ahí fea. Pero bueno, el poder de Dios vemos ahí manifestándose y la bendición. Abraham intercediendo por naciones que no eran buenas. Como tú y yo a veces intercedemos sin saber. Si estamos en medio de un juicio y seguimos pidiendo por personas, quizá tibias, quizá apóstatas, personas vomitadas, personas que se alejaron de Dios, personas que no quieren tener nada que ver con Dios, pero nosotros seguimos orando por ellas. Seguimos orando por su sanidad, seguimos orando por su salvación, seguimos orando que se levanten, seguimos orando que se encuentren con Él, ¿sabes? Porque una persona que se le descompone la vida está a un paso de encontrarse con Dios. Pero tiene que querer. No se puede poner dos elementos en un mismo vaso.
Y una persona que está llena de dolor se siente traicionada por su mundo. No está su mundo activo en ese momento y es el momento idóneo cuando la palabra de Dios puede llegar a su vida. ¿Qué te parece? Vemos aquí varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Era una persona de Damasco. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Qué te parece, hermano? El Señor le promete una descendencia enorme, grande, pero en ese momento él no ha fructificado. Él pensaba dentro de sí: ¿cómo será? Yo voy a tener una infinidad de hijos, pero hijos también son llamados aquellos que provienen de ti o que son educados, formados bajo tus normas. Abraham es llamado el padre de la fe que forma hijos, la fe que transforma personas. Por eso él es el padre. Podemos mirar cómo Abraham es el camino. El camino de Abraham es un camino de enseñanza, un camino de transición, un camino de cambio, un camino de fe. Así que será bueno seguir insistiendo, seguir viéndolo. Y vemos a Abraham cómo ahí viene a todo eso, ¿verdad? Y bueno, miramos todavía cómo su esposa, Sarita, le quiere hacer un favor y le lleva su sirvienta. Y bueno, pues le dice: toma, ahí está mi sierva, porque la esterilidad estaba en el lado de Sara. Y le lleva a su sirvienta y le dice: ándale, pues voy a tener hijos de mi sirvienta. Y Dios le había dicho: las cosas no van a ser así. Pero su mujer estaba duro y dale. A veces las mujeres, las esposas, están también diciendo cosas que Dios no te ha dicho. Necesitas observar todo. Gracias a todo eso, ese matrimonio se vio casi a punto de ser destruido. Si no lo hubiera guardado Dios, la decisión de Sara, ¿verdad?, impactó sobremanera en la familia de Abraham. Y la estaba a punto de hacer trizas. En el capítulo 17 han pasado 24 años. Era Abraham de edad de 99 años. 24 años. 24 años. Dios le había dicho: puedes contar la arena del mar, puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Pero en realidad, él miraba, decía: pues ya estoy viejo, pues ¿cómo voy a tener hijos? ¿Verdad? Y le dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y ese pacto vuelve a decir, ¿verdad? Versículo 7 vuelve a repetir: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y aquí podemos mirar, hermano, cómo ese pacto no es solamente para Abraham, sino para toda su descendencia. Es importante conocer el camino de Abraham, el camino de la fe. En medio de ese camino tú te vas a ir dando cuenta de que la fe es una confianza
es una liga, es una atadura con Dios. Digo, suena muy feo la palabra atadura, pero es estar con Dios a plenitud. Él en mí y yo en Él, ¿verdad? Ligados por el amor. Y es así, y empiezan a haber cambios, ¿verdad? En el versículo 10 le dice, este es mi pacto que guardarás entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y bueno, aquí miramos pues como la circuncisión que se da en la carne, versículo 11, le dice, circuncidaré pues la carne de vuestro prepucio y será por señal. Tiene que haber una señal de que verdaderamente somos lo que somos. ¿Verdad? En el libro de Romanos, aleluya, Romanos capítulo 2, podemos mirar aquí que la circuncisión tiene que ser en el corazón. La circuncisión no es solamente en la carne es fácil. Ahora hay cuestiones higiénicas, cuestiones quirúrgicas que practican la circuncisión solamente por higiene, por costumbre. Y Dios no quiere eso. Sin embargo, en el capítulo 2, en el libro de los Romanos, versículo 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra, ¿verdad? En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión es la del corazón. Es la manera en que nosotros vamos a estar buscando y alabando a Dios. Volvamos al Génesis capítulo 17. Seguir en medio de esta escritura, ¿verdad? Cómo se va dando, versículo 1, versículo 7, ¿verdad? Y vemos el versículo 11. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. La señal. Tiene que haber una señal. Es decir, una persona que tiene circuncidado el corazón es una persona que tiene un amor por Dios, ¿verdad? Y esa señal está manifiesta en todos y en cada uno de sus actos. La fe no solamente se tiene dentro, la fe obra, la fe trabaja, la fe tiene movimientos, la fe hace acción. La fe sin obras es una fe muerta, dice el apóstol. Así que esto es una señal. Cuando tú dice una persona que tiene fe pero no tiene obras, entonces estamos mirando que solamente tiene pensamientos, pero no es fe. Tiene pensamientos de que quiere estar, pero no quiere estar. La fe lleva obras, la fe lleva movimientos, la fe lleva intención, la fe lleva a actuar. Y esto, la actuación, es una señal. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios si no tienes señales, si no tienes actuación, si no tienes obras, ¿verdad? Recuerda, hay dos formas. Una, el reino de sacerdotes, los intermediarios. No todos van a ser ministros, ¿verdad? Y dos, gente santa, gente comprometida, gente que está allí. Esto lo vamos a mirar nosotros porque somos llamados para eso. Tú, hermano, en la iglesia no todos van a salir a predicar, no todos van a ser ministros. Habrá gente que esté allí, sin embargo, son gente santa, están comprometida con Dios, impulsa para que otro vaya a la guerra, son llamados a administrar, son llamados a enseñar, son llamados a profetizar aquí, allá, a qué sé yo, mil cosas, ¿verdad? Ahora la escritura dice que nosotros somos llamados, versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Si no existe esa señal, hermano, porque es un aspecto voluntario,
pues habrá problemas, hermano. Habrá problemas. La circuncisión es un aspecto voluntario. Deuteronomio 10, versículo 16 dice: circunciden pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan más vuestra cerviz, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Hay personas que intentaron meterse en las ermitas, en los templos, estar encerrados, sin hacer más nada. Personas que viven en la secreta, que nadie sabe que son cristianos, ¿verdad? Se ríen con el pecado de los demás y se mantienen alejados y están viviendo en los límites. A veces podemos pensar en ellos como los tibios, las personas que no hacen nada. Nada, de nada, de nada. No compran armas para que otros vayan a la guerra. No preparan cartuchos para que otros las usen. No preparan la comida para que el ejército se alimente. No son ejército, ni tampoco son pueblo comprometido. Los vemos que llegan a la iglesia allá cuando les da ganas o cuando hay algún compromiso. No hay problema para ellos, ¿verdad? Así han vivido su vida. Son gente sin compromiso. Dios no los conoce, no tienen ningún tipo de señal, ¿verdad? Cuando llegue el momento de ser señalados, ellos van a caminar con la marca de la bestia. La marca de la bestia es la marca del mundo. Cuando el mundo circuncida a los que son suyos y también los sella, les pone una marca porque son suyos. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, es la gente que llega a la iglesia buscando la bendición de sus obras, pero no hace que la iglesia participe de ellas. Piden bendición. Pastor, fíjese que quiero que bendiga mi negocio, pero ese negocio jamás deja ningún tipo de ofrenda. ¿Para qué se bendijo? ¿Para beneficio del mundo o para beneficio de la iglesia? Y sabes, vemos con tristeza que así ha sucedido. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. Inclínense. La cerviz es la parte de acá atrás donde terminan las cervicales, que impiden que un hombre pueda doblar su cabeza. Cuando alguien tiene la cerviz dura, estamos hablando de una persona orgullosa, una persona soberbia, una persona altanera, ¿verdad? Pagada de sí mismo. ¡Qué terrible! Tú puedes mirar aquí cuando dice en el versículo 17, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Primero te dice que circuncides el corazón. Y enseguida dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido, para que tú lo hagas. Amarán pues al extranjero, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y a él solo seguirás, y por su nombre jurarás. Hemos mirado personas que solo hablan, personas que van a la iglesia y hablan, pero su vida no está con Dios. Su vida está en su propio mundo. Están marcados por su mundo. Se portan bien. Son los moralistas de este tiempo. Es la gente que habla, la gente que ya no tiene obras. Son como la iglesia de Sardis, ¿verdad? Tuvieron obras, ya no las tienen. Tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos. Ya no van a la iglesia. Se sienten que están más allá. Ya no tienen ese tiempo conviviendo con la gente de Dios. Se sienten que ya no hay nada que se les pueda enseñar. Se conforman con escuchar quizá un sermón, que el sermón sea corto, que no pase de 20 minutos, por favor, porque me da sueño. ¿Sí? Así son, se cansan de escuchar la palabra de Dios, les es oneroso. ¿Qué te puedo decir de las alabanzas? ¿Verdad? Se identifican con unas, con otras no. La alabanza es constante, va evolucionando. Vamos identificando la presencia de Dios. Dios se ha revelado, nos ha dado luz de su presencia, nos ha dado luz de su gracia y ahora podemos alabarlo también en una forma contemporánea. Pero hay personas que se quedaron allá atrás,
en un himno. Y dicen, si no tocan el himno número 27 del himnario, no son cristianos. Pobres, no entendieron que la alabanza, que la adoración es del Espíritu. Son los que busca a Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Y ellos hicieron de las alabanzas un rezo repetitivo. La alabanza ha de ser nueva cada mañana, ha de ser nueva cada vez. Y sabes, hermano, pero no lo entendimos. Sigue siendo. El camino de Abraham está allí. El camino de Abraham se sigue manifestando aquí. Dice en el versículo 16 lo siguiente: circunciden pues el prepucio de su corazón para que no hagan lo del mundo y líganse con Dios, vengan con Dios. Así que, hermano, vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, vemos aquí algo especial. El Señor Jesús dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué digo al Señor Jesús? Bueno, porque la palabra Jesús significa Salvador, no es el nombre. Pero San Juan tiene una revelación y le llama el verbo de Dios, la palabra de Dios con movimiento, con acción. Y dice que ese es el nombre de Jesús. Aunque tampoco ese es el nombre, dice que el nombre lo sabremos hasta el final de los tiempos. Pero dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué es lo suyo? Y sabes, hermano, yo he encontrado que como tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo, como yo, lo suyo es que tú vuelvas, que tú tomes la identidad, porque lo dice más adelante, la identidad de un hijo de Dios. En la gran guerra allá en el cielo, cuando peleó la facción de Lucifer contra la facción de Miguel, quedó una facción, porque pelearon 2/3 partes de ángeles, de espíritus, y quedó una tercera facción de ángeles, espíritus, que no dieron decisión. Y estos se quedaron en cierto lugar y fueron escogidos por Dios para habitar en determinados tiempos en toda la historia de la humanidad. Dotados de cuerpos hechos de barro y sumergidos en un mundo con la única finalidad de dar testimonio con Dios para siempre o sin Dios para siempre. Personas ángeles, espíritus, que no dimos testimonio en aquel tiempo, hoy lo tenemos que dar. Hoy tenemos que decir qué es lo que queremos hacer. Así que tenemos la influencia de ese mundo en donde vivimos, en nuestra carne, esa influencia de nuestro cuerpo, esa influencia de nuestros sentidos, y tenemos también la influencia de la palabra de Dios. En determinado momento, la palabra vino a tocar nuestra conciencia. ¿Y sabes, hermano? Como en un vaso no pueden caber dos personas, la persona del mundo y la persona de Dios, es necesario sacar al mundo de ese vaso. El vaso no puede ser ocupado por dos elementos al mismo tiempo. O lo ocupa uno o lo ocupa el otro. El vaso no puede ser ocupado por el mundo y por Dios al mismo tiempo. El que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios, dice el apóstol Juan. ¿Y sabes, hermano? A lo suyo vino. ¿Cuál es lo suyo? A abrir un cauce para que aquellas personas que quieren regresar con Dios tengan todos los elementos por medio del camino de Abraham para ser transformados. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En aquel momento el pueblo judío no lo recibió. En aquel momento el pueblo judío cerró los ojos. Generalmente las personas, entre más religiosas son, menos se entienden las cosas espirituales. ¿Por qué digo religiosas? Porque son personas que quieren hacer como lo entienden y difícilmente aceptan que haya variantes. ¿Verdad? Cuando el Señor Jesús vino, les dijo a los fariseos, a los estudiosos, ustedes dicen que el que toma a una mujer peca de adulterio. Dice, pero yo les digo que basta con solo mirarla para pecar de adulterio.
Y sabes, está hablando de una proyección, porque el pecado se origina en el espíritu. También la adoración se origina en el espíritu. La obediencia se origina en el espíritu. El cuerpo es un complemento. Pero sabes, hermano, a veces nos comportamos exactamente igual como los suyos. Estas predicaciones que te estoy dando están hablando acerca de la doctrina de Jesús. Puedes mirar todas las enseñanzas que he estado vaciando para que tú seas educado y enseñado. Pero así estoy 100% seguro de que muchas personas no han tenido tiempo de verlas. Muchas personas no las verán y a muchas personas ni siquiera les interesa. Bueno, ellos tendrán que dar cuenta de todo esto. Yo quiero abrir un panorama para que tú puedas hacerlo. A lo suyo vino, no a los suyos. Él vino a lo suyo. Lo suyo era la restauración, pero los suyos no le recibieron. Qué triste. Pero dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, poder y autoridad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿los hijos de Dios nacen o se hacen? Bueno, es que aquí vamos mirando, ¿verdad? Cuando se saca el elemento que se encuentra dentro del vaso, ¿verdad? Se tiene que ir poniendo el elemento nuevo. Y un día ese elemento da a luz, se manifiesta. Dice el libro de Romanos que la creación gime a una, deseando ver la manifestación de los hijos de Dios. Quizá tú eres una persona nueva, pero que no te has manifestado. Tú eres una persona nueva. Y tú, son personas nuevas, pero ahora necesitan manifestarse como lo que son. Porque la fe sin obras, ¿qué? Sí, hermano, no sirve. No es fe. Son solo pensamientos, son solo palabras. ¿Sabes cuántas personas se llenan la boca con la palabra de Dios, pero no viven conforme a ello? He mirado personas que una vez salieron al campo misionero, una sola vez, y ya se llenan la boca como si fueran misioneros. ¿Sabes, hermano? Hay que esperar el tiempo. Hay que mirar lo que van a cosechar de su trabajo. Hay personas que porque le hablaron a su abuelita hace 25 años, dijeron que andan evangelizando todo el mundo. No hay. Cuando una persona evangeliza se ven los frutos. ¿Qué persona has llevado tú a la iglesia? ¿Qué persona estás cuidando en la oración? Yo no hablo de que digas que tú oras por todos. No, está bueno eso, está muy bien. Pero dime a qué persona has llevado a la iglesia. ¿Has llevado últimamente? ¿O sigues también como aquellos en tus viejos lauros hace 25 años? El camino de Abraham es de trabajo, es de fe, y la señal se mueve. Nosotros vamos a ser hechos hijos de Dios, hermano. Somos hechos hijos de Dios. Y dice, la ley, versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada, el orden, los estatutos, los mandamientos. Pero, dice la Escritura, pero la gracia y la verdad, la gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo te da gracia y verdad. Pero para poder entrar a la gracia, tienes que tener fe. ¿Sí, hermano? ¿Sí? No es por obras para que nadie se gloríe. Pero la gracia se alcanza por fe, creyéndole a Dios, conociendo la palabra, habiendo oído y creído, somos transformados. Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, habiendo obedecido, estando en el camino, estando inmersos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué te parece? La salvación
si muriésemos en ese momento. ¿Somos considerados hijos de Dios si el mundo se acabase en ese instante? Porque es una garantía. Son las arras. Pero dice hasta la redención, hasta que este cuerpo sea cambiado. Aleluya. Hermano, tenemos muchas cosas que ver. Así que, hermano, es un tiempo especial. El camino de Abraham está allí, ¿verdad? Abraham hizo ese camino y bueno, pues nos llevó a través de ello. Y hoy tenemos la promesa de Dios en nosotros, la vida eterna. La salvación es por fe. Romanos capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo que es por fe? ¿Sí? Dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La herencia, el mundo, la justicia de la fe. Así que, hermano, dice el versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y aquí miramos que Abraham vino a buscar hijos. Por eso podemos hablar de Abraham como un símbolo, como un tipo y sombra de lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. El camino de Abraham es algo especial y necesitamos entenderlo para vivirlo. Pero sabes, hermano, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y es triste que hoy en este tiempo muchos cristianos están volviendo a retomar las obras como si eso les fuese a dar la salvación. No podemos lograrla. Sabes, nuestro esfuerzo no sirve. Ha sido un regalo que Dios entregó a toda la humanidad, pero que solamente se consigue por medio de la fe. Es la fe la que nos acerca a Él. Es la fe lo que nos da la certeza y la convicción para poder pasar en este momento. Hoy voy a cerrar mi enseñanza con este salmo, un salmo que tú has leído muchas veces, estoy seguro, y que hoy en este tiempo tan especial, este tiempo de lucha, de guerra, este tiempo en donde se está cirniendo el pueblo, el Salmo 91 tiene mucho que decirnos. Quiero que lo abras, por favor. Salmo 91, y dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo este versículo te dice todo, pero también te dice las condiciones. Lo he escuchado hablar a personas que no se paran en la iglesia. Lo he escuchado a recitar personas que su vida cristiana dista mucho que desear. Se lo he escuchado a personas tibias, se lo he escuchado a personas que abandonaron la iglesia. Pero dice, morará el que habita, el que ha hecho su habitación al abrigo de Dios. Al abrigo de Dios. Dice que morará bajo esa sombra. Y después enseguida te dice todo lo que Él va a hacer y cómo, dice la Escritura en el versículo 3, Él te librará de las trampas que el enemigo, te va a librar de la peste que puede destruir. Y luego vuelve a decirte en el versículo 6, versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta, ni peligros que vuelen de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Eso no va a llegarte a ti, hermano. Pero solamente si habitas al abrigo del Altísimo. Caerán a tu lado muchas gentes, ¿verdad? Y dice, versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás que a tu casa no entra, que a tu casa no llega. Y si llega, se va a ir, no va a causar estragos, no va a causar destrozos, vas a ser salvo. ¿Por qué? Versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo
por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Promesa de Dios. Una promesa de Dios muy grande para ti, para mí, para todo el cristiano, pero para el cristiano que es verdadero. Ojalá y tú seas uno de esos. Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios traiga a tu corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que todas las cosas que hacen daño a tu vida sean quitadas. Que Dios te guarde. Una bendición muy especial. Te amamos. Un abrazo. Amén.